Buenas noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de la actualidad política, eh, pero como prometido les voy a explicar sobre el fraude electoral, específicamente cómo el Partido Demócrata Comunista, y ahora se le puede decir abiertamente comunista porque ellos mismos orgullosamente lo proclaman, sigue eligiendo candidatos comunistas completamente. Claro, afortunadamente hasta ahora, nada más en los estados y en las ciudades gobernadas por el Partido Demócrata Comunista. Así que, mientras sea ahí nada más, eso no va a afectar al resto del país. No solo eso, casi seguro que eso les va a costar una serie de posiciones en la Cámara y en el Senado. Así que menos y menos preocupación tengo yo porque el Partido Republicano mantenga el control del Congreso. Bueno, entonces vamos a hablar, primero vamos a mencionar lo último que ha pasado sobre Irán, porque vale la pena en el sentido que afortunadamente el presidente Donald Trump, en sus propias palabras, aunque esto no quiere desafortunadamente decir mucho, que él dice muchas cosas, usualmente las cumple en lo que se refiere a promesas, etcétera. Pero bueno, hace unos días en la reunión de la OTAN en Turquía, dijo que después de que Irán atacó nuevamente a un barco con cohetes en el estrecho de Hormuz, dijo que se suspendía el memorándum de entendimiento, esa inutilidad en que se gastaron 2 meses y que todos sabíamos que no iba a funcionar, menos él aparentemente. Pero bueno, decidió que eso es una pérdida de tiempo, seguir negociando con Irán y seguir la tregua, porque están locos, son fanáticos, es un cáncer Irán, todo eso lo sabemos de sobra, todos los que conocemos bien la situación. Una vez más, como ha pasado con todos los presidentes de Franklin Roosevelt negociando con los comunistas, hasta el mismo Ronald Reagan, todos los presidentes americanos están convencidos de que ellos pueden negociar y dominar a los fanáticos ideológicos. Y estos son peores porque estos son fanáticos religiosos que no quieren dominar ni conquistar el mundo, quieren destruir el mundo, quieren el final del mundo para irse al paraíso y mandarnos a todos nosotros al infierno. Bueno, lo cual por supuesto no van a lograr. Y no solo mientras esté el presidente de un país, sino cualquiera que venga después mientras no sea un demócrata comunista. Ese le entregará todo como hizo David Chamberlain con Hitler. Pero bueno, entonces, no solo eso, por 2 días eh, realizaron una serie de bombardeos importantes, más de 80 objetivos, casi todos en la costa, cerca de donde ellos tienen las instalaciones donde lanzan los drones y los cohetes a las embarcaciones del estrecho que navegan por el estrecho de Hormuz. Que una vez más quiero señalar que desde que empezó esta situación no se ha hundido un solo barco. Sí, han atacado a varios, pero no ha habido daños, no ha habido muertos. Todo esto es porque las pólizas de seguro han subido astronómicamente y sencillamente deciden que es mejor pues no mandar los cargueros de petróleo que arriesgar aparentemente vale más el seguro que la carga. De todas maneras, más y más y más, mientras esta situación de amenaza de Irán ha continuado, ¿qué ha pasado? Que todos esos países, empezando por Arabia Saudí y todos los Emiratos del Golfo, incluyendo Kuwait, pues todos han ido encontrando alternativas. Específicamente, pues han hecho viaductos
hacia el Mar Rojo. Kuwait está mandando petróleo a través de Irak y una vez más hacia el Mediterráneo. Y están, están burlando el problema de la navegación por el estrecho de una manera o de la otra, a veces con convoys de destroyers de la Marina de Guerra Americana, otras veces se van en secreto por la noche y evaden eh, los radares que le quedan a Irán. Y el hecho cierto es que, por otro lado, el precio del petróleo ha bajado casi al nivel alrededor de $70 donde estaba cuando empezaron todas estas actividades a fines de febrero. Y en este momento hay una enorme cantidad de petróleo en el mundo. Sobra el petróleo. Claro, todos los países que lo necesitan, sobre todo en Europa, Japón, Corea, etcétera, han aprovechado esta tregua para rehacer sus almacenamientos de petróleo y prever cualquier situación que siga apareciendo. Así que eso está estable. No ha terminado, no se ha terminado el trabajo. Una vez más, el presidente ya lo ha admitido. O sea, una vez más, todo lo que se pasó negando 2 meses, diciendo que sí, que podía conseguir. Ahora admite abiertamente que con Irán no se puede negociar porque no van a respetar ningún acuerdo, si es que se llega alguna vez a un acuerdo. Así que aparentemente lo mejor que podemos esperar en este momento es que esta situación se prolongue. Este status quo, de verdad, esa palabra que metieron en el memorándum de entendimiento en el punto número 9, que se iba a mantener el status quo, bueno, se va a mantener el status quo. Claro, Estados Unidos, si no quieren terminar el trabajo de destruir el régimen, dirán que una vez más el presidente ha dicho que sí, que es la única manera. Una vez más, eso lo sabemos todos, pero bueno, el que tiene que saberlo y aplicarlo es él. Pero si no se quiere, por la razón que sea, terminar el trabajo en Irán, entonces van a tener que controlar militarmente el estrecho de Hormuz, lo cual pueden hacer. Y eso es lo que tendrán que hacer. No, quizás no habrá el flujo tan ilimitado que había antes de que empezaran estas actividades. Quizás siempre va a haber una amenaza de Irán. Aunque una vez más, de vez en cuando, parece que le van a seguir bombardeando 2 o 3 días. Con eso es suficiente. Con 2 días de que bombardean Irán, eso equivale a un mes de la reconstrucción que tienen que hacer ellos. Y así el tiempo sigue pasando y quizás se logre que de alguna manera el régimen ese termine internamente o externamente. Recuerden esto, los bolcheviques, que fueron los que empezaron en Rusia, que después Lenin lo convirtió de palabra en los comunistas, controlaron a Rusia por más de 70 años. Eh, en Cuba ya vamos por 67, están casi alcanzándolo. Eh, pero se acabó. Y se acabó relativamente eh, inesperadamente. Bueno, en Irán puede pasar lo mismo. Es un régimen totalitario, pero no tan totalitario en el sentido de la aplicación del terror y de la policía secreta que hubo en la Unión Soviética con la KGB y todas las agencias que empezaron desde la Checa. Así que, pero matan. En Irán matan más en las calles, abiertamente, impunemente. En la Unión Soviética mataban, la KGB, la policía secreta, detenía a quien querían matar, los detenían por la noche y se los llevaban a los otros, les daban un tiro en la nuca y los mataban. Pero eh, eh, esas matanzas masivas que ha habido en Irán a principios de este año, donde mataron, no se sabe,
pero quizás por lo menos $30,000 en personas en las calles. Es difícil imaginarse eso, ni siquiera en películas que vemos ese tipo de cosas. Se ve matar a 30,000 personas en la calle a través de 2 o 3 semanas. Es algo, pero verdaderamente monstruoso y extraordinario. Irán lo ha hecho y lo siguen haciendo, siguen matando a la gente, siguen ejecutando gente, los ahorcan, los torturan, muchas mujeres, en fin. Pero nada dura, todo termina y el régimen de Irán también terminará. En Cuba y en Venezuela seguimos igual. En Venezuela, pues por supuesto, ahora adicionalmente con los 2 terremotos que hubo, que ha sido terrible, y los muertos siguen contando porque hay muchísimos miles de personas desaparecidas que desgraciadamente después de tantos días, pues, cuando les encuentren estarán muertas. Hay algunas personas que piensan que van a haber 100,000 muertos. No sabemos, pero ha sido algo desastroso y, por cierto, aparentemente muchos de esos edificios que se hicieron empezando durante el gobierno de Hugo Chávez, mal hechos, como todo lo que hacen los comunistas. Y esos son los que se han derrumbado. Aunque han habido edificios derrumbados en toda Venezuela en realidad. Me parece que más que nada en la provincia de La Guaira. Pero entonces se ha visto claramente una vez más que la burocracia que quedó del régimen chavista y después bajo Maduro no sirve, no sirve para nada. Ha probado la ineficiencia que no pueden manejar esta situación, este desastre tan grande. No pueden ni siquiera cooperar con las agencias externas y los países que han mandado ayuda. En muchos casos no los han dejado entrar, han impedido. Y de eso se ha dado cuenta perfectamente en la administración del presidente y el arquitecto de esa política que ha sido Marco Rubio. Desgraciadamente lo siguen negando, lo siguen encubriendo, siguen excusando. Bueno, esto pasó por esto pasó por lo otro. No, 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 esto pasó porque no sirven. Bueno, aparentemente la administración del presidente, en lo que se refiere a Venezuela, lo que quieren es, primero evitaron el robo del petróleo porque lo están manejando ellos. Eh, y hay estabilidad política, sigue habiendo represión, por supuesto. Pero como ya he dicho varias veces, hay más comida y hay un poco más de libertad, menos represión. Pero bajo ese régimen no hay manera. Entonces, ellos se han dado cuenta que no pueden, pero siguen diciendo a lo que iba. Uno de los últimos buenos historiadores de Cuba, Herminio Portel Vilá, desde sus primeros libros y hasta el último que lo escribió en sus años 80, aquí en el exilio, él vivía en Washington. Yo tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono cuando me pasé una semana en Washington, haciendo investigaciones en la biblioteca del Congreso, cuando estaba escribiendo la tesis del máster de la Universidad de Miami. No pude verlo personalmente, no pude hablar con él, pero sí hablamos por teléfono un buen rato. Pero bueno, Porter Vilá decía en lo referente a la política de Estados Unidos, Cuba, de siempre, de siempre. Él decía que la política de todos los gobiernos, desde los tiempos coloniales de Cuba y al principio de la República Americana, era mantener a Cuba quieta. Eso es todo. Esa es la política de Estados Unidos. Y esa es la política de Estados Unidos con Venezuela ahora. Mantener a Venezuela quieta. Claro, los venezolanos, como es natural, pues muchos están escandalizados, muchos están decepcionados, muchos sí desesperados. Así es como es. Eh,
Todos los países que han confiado en los gobiernos de Estados Unidos, todos se han arrepentido amargamente. No hay manera. Así que el que quiera, el que busque justicia, el que busque la libertad, eso no lo van a, eso no lo van a lograr. Estados Unidos lo que le interesa son sus intereses y específicamente bajo esta administración más y más y más todavía. Ahora bien, yo sigo manteniendo que van a haber elecciones. Yo sigo manteniendo que van a haber elecciones este año. Quizás por estos terremotos algo se atrase, pero yo pienso que sí van a haber elecciones porque en realidad Estados Unidos lo que quiere es, además de mantener a Venezuela quieta y mantener el petróleo de Venezuela fluyendo y que las inversiones de las grandes compañías petroleras siguen entrando porque la infraestructura petrolera en Venezuela se fue al infierno durante los gobiernos de Chávez y de Maduro. Pero con un gobierno que coopere con ellos, pero un gobierno elegido popularmente, que va a ser María Corina Machado. Los venezolanos quieren a María Corina Machado y la van a tener. Que les vaya bien. En mi opinión no les va a ir bien, pero definitivamente van a estar mejor que como están ahora y van a tener a alguien que eligieron relativamente libremente. Esa sigue siendo mi opinión. Y sobre Cuba, nada nuevo. Sigue la gota, gota, gota. Siguen los apagones. Bueno, hace 3 días volvió otra vez, se fue la electricidad, la isla entera por tercera vez en los últimos meses. Sigue la escasez de todo. Aún con dinero no se pueden comprar las cosas que antes se podían. Y básicamente Cuba depende enteramente hoy en día de las remesas eh, que mandan los familiares cubanos de afuera, principalmente de aquí, del sur de la Florida, pero del resto del mundo, donde quiera que les puedan mandar, les mandan. Pero una vez más, eso tampoco va a durar y yo sigo convencido que el presidente Donald Trump va a terminar con el régimen castrista, como terminó con el régimen de Maduro, aunque el régimen sigue ahí, terminó con Maduro, pero eso se va a acabar también. Y también se va a acabar el régimen fanático islamista homicida de Irán. Donald Trump va a terminar con esos tres antes de irse de la Casa Blanca. Y yo estoy absolutamente convencido y confiado de eso. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Así que eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Bueno, no se preocupe que no se me va a olvidar hablar del fraude electoral. Aquí en Estados Unidos las elecciones congresionales se acercan más y más y más. Y el Partido Demócrata Comunista se sigue autodestruyendo más y más y más todos los días. Ahora, estos últimos días, el candidato, a ese no se le puede decir, eso no tiene calificativo, el tipo que los votantes del estado de Maine abrumadoramente escogieron para que fuera el candidato demócrata al Senado contra la senadora Susan Collins, que lleva como 18 años en el Senado. Es una mujer de centro izquierda, pero que es una mujer que tiene sus principios y en votaciones importantes, y especialmente para confirmar al juez de la Corte Suprema, Kavanaugh, ha hecho lo correcto. Ella lo hace también como quiera. Representa un Estado que a través de los tiempos se ha ido moviendo más y más hacia la izquierda, así que pues es lo que es. Pero una vez más, o sea, el estado de Maine no se puede considerar un estado completamente, como la terminología que se ha adoptado en los últimos años, un estado azul, completamente. Porque, pues, aunque hoy en día la mayor parte, no solo en Maine, sino en todo New England, desde Maine hasta Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, inclusive, que era el más
conservador, Vermont, por supuesto, que es el más a la izquierda hace muchos años y que es el que ha elegido a Bernie Sanders. El primero fue alcalde de la principal ciudad, en Vermont, y después ha sido senador hace muchos años, abiertamente socialista. Pero lo que es comunista, todos ellos son comunistas, no importa que se sigan llamando ahora se llaman socialistas demócratas. No, son comunistas abiertamente. Yo no voy a perder el tiempo en hablarles de las plataformas políticas que están ofreciendo. Voy a mencionar nada más que uno: quieren eliminar el Senado. Bueno, o sea, quieren destruir a Estados Unidos, pero eso no va a suceder. Y por cierto, como yo escribí hace poco, porque justo en lo justo, llevo más de 2 meses criticando duramente la política del presidente con la tregua y las negociaciones con Irán. El 4 de julio ofreció un discurso magnífico, un discurso emotivo, un discurso patriótico, y habló específicamente de la amenaza del comunismo. Eso hace mucho tiempo que no se hablaba así directamente por un presidente. El comunismo no ha desaparecido. La memoria histórica del pueblo americano es peor que la de un niño de 7 años. Y pues ya parece que nadie se acuerda de lo que fue la Unión Soviética y de la Guerra Fría y de la amenaza nuclear por 50 años que hubo. No, eso pasó a la historia, ¿no? Es un sueño, es una pesadilla para mí. Entonces, el presidente, muy bien hecho, eh, lo enfatizó en ese discurso para recordarle a la gente, y también dijo muy claramente que eso aquí no va a pasar. Si los votantes de estados como California, Illinois, New York, todo New England, pero muy especialmente Massachusetts, New Jersey, quieren seguir votando por ese tipo de política y por ese desastre, ok. Lo único que van a lograr es hundirse más y más y más, y la mejor gente, pues irse, como se han ido de Cuba, de esos estados también se han ido, de California, pues se han ido a Nevada, se han ido a Texas, se han ido a Arizona, en todo Estados Unidos, venido para acá, para Florida. Muchos han ido a Tennessee. Carolina del Norte empezó muy bien, pero pues viraje a la izquierda, porque mucha gente joven de tecnología y de computadora, etcétera, se estableció en 3 de las grandes ciudades de Carolina hace varios años, y una vez más trajeron las políticas con ellos, y el Estado se ha ido moviendo un poco a la izquierda, pero votó por Trump eh, con, con amplitud en la última elección. Ahora hay una elección importante por el Senado. El senador Tom Tillis se retira, y aquí es importante que elijan a alguien que sirva. Ya veremos. A mí me parece que quizás sí, quizás todavía el efecto del presidente Trump va a seguir siendo fuerte, y lo mismo que ha pasado en todo Centro y Suramérica, quizás pase aquí también. Yo estoy convencido de que el Congreso lo van a mantener, así que por ahí no hay que... Bueno, vamos al fraude electoral. Esto es muy fácil. A la gente que yo se lo he explicado, se ha quedado como diciendo, mira cómo lo hicieron. Esto no es una conspiración gigantesca. No fue cuestión de computadora, no fue cuestión de todo lo que se ha publicado y ustedes han oído, y que han oído también que no había evidencia. No, siempre hubo y hay todavía evidencia, y todo eso se sigue eh, investigando. Pero ya esto yo lo he dicho otra vez, déjenme volver a repetir. Para que algo sea evidencia documental sobre todo, específicamente en casos legales que van a las cortes, los jueces tienen que admitir esa evidencia. Si los jueces no admiten la evidencia, entonces pueden decir que no hay evidencia, pero sí hay evidencia. Simplemente los jueces no lo admitieron. Y eso fue lo que pasó en todos los casos con la elección del 2020. Y yo les voy a decir ahora cómo se la robaron. No, yo verán qué fácil es. Todavía lo sigue haciendo.
especialmente en el estado de California. El estado de California, junto con Washington y Oregon, los tres estados de la costa oeste. Últimamente California, pero es el peor de todo porque es el que más votos tiene. Le mandan boletas electorales a todos y cada uno de los votantes que están registrados. Hay una enorme cantidad, hay miles de esos votantes que ni siquiera están vivos, pero si están en las listas electorales, les mandan las boletas. Y hay veces que les mandan las boletas en grupo. Todavía, aunque eso ya se ha prohibido, pero todavía recogen boletas por grupo. Por ejemplo, edificios de apartamentos, de personas mayores, lo hacen. Entonces, las boletas esas están en blanco. Ninguna boleta en ningún estado tiene el nombre de ningún votante. El nombre del votante con el número de votantes que está registrado en cada estado está en el sobre donde va la boleta. Cuando esa boleta se recibe, el sobre ese se descarta, va a la basura y la boleta queda con las votaciones que han hecho, o sea, la boleta ya sea marcada a mano en fin, las boletas que la persona X mandó y votó por el candidato Z, se recibe el nombre de Juan Pérez, el nombre de John Doe, el nombre de Peter Jones, se recibe. Pero cuando ese sobre se vota, la boleta no tiene nombre. Pero claro, ya está marcada, ya han votado por alguien. Muy bien, ahora yo le voy a decir cómo viene el fraude. En primer lugar, los demócratas comunistas se aprendieron muy bien lo que se le atribuye a Stalin, que lo que importaba no era quien votaba, sino quien contaba los votos. Entonces, imprimen miles y miles y miles de boletas en blanco. Como las boletas no tienen nombre, cuando se necesita influenciar la elección, cuando ellos están contando votos, ¿no? Llegan las 12 de la noche, llegan las 2 de la mañana, como pasó en la elección del 2020. Suspenden la elección por algo. Por ejemplo, en Atlanta en el 2020 dijeron que había habido una inundación porque una tubería se había roto en el salón, uno de los salones donde estaban contando los votos. Mentira, una excusa. En otro lado, porque se fue la luz. En fin, suspenden el conteo para ver cuántos votos les faltan. ¿Qué pasa entonces? Como tienen miles y miles de boletas en blanco, que no tienen el nombre, recuerden eso, ¿qué hacen? Las boletas en blanco las marcan a favor del candidato que quieren y las cuentan. Miren qué fácil es. Sí, hubo arreglos de computadora y yo sé, de hecho, eso. Mi buen amigo Jorge Utser, que fue el primero que tuvo aquí en el sur de la Florida, en Miami, en el antiguo DuPont Plaza, tuvo la primera escuela de computadoras aquí en Miami a fines de los 70. Oiga, entonces Jorge conoce bastante de computadoras. Además de eso, él fue muy amigo de Alfredo Wells, que fue uno de los directores de la Comisión de Elecciones en Venezuela, antes y al principio, los primeros 2 o 3 años de Chávez. Yo conocí a Alfredo Wells, un abogado muy preparado. Y no solo Jorge Uset, sino otros amigos míos que conocen bastante de computadora, me han dicho lo fácil que es programar una computadora para que dé el resultado. Eso lo sabe casi todo el mundo. O sea, las computadoras no es cuestión de tocar teclas, no es cuestión de arreglar maquinaria. No. Se hace el programa y el programa es lo que rige. Se le mete el programa en la computadora y eso es lo que va a hacer. Lo que entra, sale de la manera arreglada. Pero no es necesario, aunque eso sucedió, no. Cómo se robaron la elección fue como yo les dije.
boletas impresas en blanco, las tienen en reserva, no importa las boletas que le manden o que reciban, no, las tienen en reserva. Casi todas las juntas electorales, y no importa los vigilantes que le pongan, porque tienen que estar ahí arriba de ellos y no están. Así que no importa la vigilancia. Ellos tienen las boletas en blanco, además suspenden todo, no hay cobertura, no hay vigilancia. En el tiempo que ellos dicen que hay un problema, eso se para. Y entonces es cuando aprovechan. Nos hacen falta tantos miles de votos. Y allá van. Y así fue, y así ha sido, y así sigue siendo. En el estado de California es una cosa escandalosa. Aquí en la Florida, después de los problemas que hubo en la infame eh, elección del 2000, todo eso se arregló, sobre todo con los dos maravillosos gobernadores últimos que hemos tenido. Primero, eh, el ahora senador Rick Scott, que fue gobernador por 4 años, y ahora Ron DeSantis, que ha sido todavía mejor y que desafortunadamente ya no se puede reelegir y en enero se va. Pero su último legado ha sido la propuesta para rebajar los eh, impuestos sobre las propiedades, que todo eso aparentemente va muy bien y que espero y confío que vamos a lograr que se apruebe por más del 60%. Y sobre todo, si eso sucede y se logra, entonces la legislatura tiene que pasar la ley, porque no es suficiente que se apruebe. La aprobación es para que se pueda modificar la constitución de la Florida que permita eso. Entonces la legislatura tiene que pasar una ley, lo cual hicieron en un día, y lo pueden hacer en un día otra vez. Idealmente lo que debían hacer es hacer la ley retroactiva a enero para que aplique al 2026. O sea, para que todos los que tenemos que pagar impuestos al final de este año nos podamos acoger a esa rebaja. Pero bueno, el gobernador de Santos ya se va y yo tengo confianza en que el próximo gobernador va a ser republicano y va a seguir el buen trabajo. Pero aquí en la Florida no mandan las boletas por correo a todos los votantes registrados. No. Yo lo hice la semana pasada. También me mandaron una notificación. Mi esposa y yo, hace muchos años, primero quizás pasó por alguien que estaba enfermo, o por ella que estaba de viaje, que tiene familia en California y en Tijuana. Nosotros tenemos un colegio electoral nada más que a 3 cuadras de aquí. Y yo he ido a votar y ella también. Ahí fuimos los dos y cuando único tuvimos que hacer una cola como de media hora en la mañana fue en la elección del 2012. No, del 2008, que fue la primera que ella votó, entonces cuando John McCain fue el candidato. Fuera de eso, pero bueno, nosotros hace muchos años que votamos con boleta ausente. Entonces nos mandan una notificación para que renovemos la aplicación. Eso me lo mandaron hace como un mes y medio. Yo lo tuve ahí varias semanas, la semana pasada lo hice. Es lo más simple del mundo. Simplemente se llama un número del departamento de elecciones aquí. Entonces, le piden información. Tenemos que dar nombre, por supuesto, fecha de nacimiento, dirección y número de Social Security. Entonces, cuando ellos confirman eso, con los récords que ellos tienen, nos mandan una nueva boleta en blanco. Pero no nos las mandan automáticamente. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, no recibimos boleta en blanco, tenemos que ir a votar personalmente. Ahora bien, cuando recibimos la boleta es lo mismo. El sobre, el sobre viene nuestro nombre. Cuando nosotros lo mandamos votando, cuando el sobre se cierra, sobre la tapa del sobre que se pega, sobre eso hay que firmar. La firma está sobre eso, para cuando sea, o sea, para que la firma quede bien, que si le hacen algo se note que le hicieron alguna alteración. Pero cuando aquí mismo en la Florida todavía, en estos tiempos, llega la boleta, abren el sobre
y el sobre lo botan a la basura. Y la boleta, sí, están marcados los candidatos por los que nosotros votamos, pero no tiene mi nombre, ni tiene el nombre de nadie. Pero por lo menos aquí en la Florida se la mandan nada más que al que la pide. No la mandan automáticamente por miles. Así que aquí se ha eliminado bueno, tanto como puede ser. Cuando yo he ido a votar todavía, personalmente, que he ido a votar a la biblioteca de South Dade aquí, también que me queda a unas cuadras más, porque ahí es la votación anticipada. Yo tengo que presentar mi licencia de manejar con mi foto. Además, aquí en la Florida ahora le hicieron todavía algo más, todavía lo mejoraron. En la licencia de manejar le ponen una estrellita. Eso indica que yo soy ciudadano americano. Si la licencia no tiene esa estrellita, indica que la persona no es ciudadano, es residente, no puede votar. Miren qué fácil se resolvió aquí. Y se puede hacer. Pero todos esos estados y todas esas ciudades que siguen gobernadas por el Partido Demócrata Comunista, eso no va a suceder. Así que hasta que los votantes no lo exijan, no va a pasar. Entonces con esto, me parece que no puede ser más fácil la explicación que le he ofrecido. Créanme, así es como se robaron la elección y así es como se siguen robando las elecciones en todos los estados que todavía hay voto ausente. Por cierto, en casi todos esos estados no es obligatorio presentar una identificación con foto. Más roban todavía cuando van a votar en persona. Con esto entonces terminamos el programa de política de hoy. Como siempre les recuerdo, primero les doy las gracias por estar con nosotros y seguir acompañándonos y seguir viendo y apoyando y disfrutando los programas. Sin Libertad la Vida Nada Vale, los martes y los jueves a las 8 de la noche por YouTube y Rumble. El próximo programa vamos a hablar de historia. Todavía no he decidido, pero muy pronto, si no quizás en el próximo programa, voy a hablar de mi ensayo, que es lo mejor que yo he hecho, y del título de mi libro, de la izquierda eterna. Y se van a dar, se van a entender por fin lo que es la amenaza de la izquierda eterna, que incluye, pero no es nada más que el comunismo. Con esto entonces me despido. Muy buenas noches.